Bueno, buenos días. Como dice Elena, bueno, un poco para acelerar los tiempos tratamos de evaluar los modelos de alarmas que habían generado hasta el momento en nuestras condiciones, justamente mientras esperábamos generar los datos que son propios de la región. Bueno, como ustedes saben, el triángulo de la enfermedad ya era establecido, las condiciones ambientales, las condiciones del hospedero, ya se conocía mucho de todo esto a nivel de las distintas regiones citrícolas que tenían la problemática de la enfermedad. Y en base a eso había todo un programa tentativo de aplicaciones y de productos para cada región. Pero nosotros en realidad cuando empezamos con estos trabajos lo fuimos haciendo en base a ensayos y errores porque vimos que muchas cosas no se ajustaban del todo a lo que sugerían las referencias internacionales. Entonces el objetivo siempre fue tratar de llegar a una estrategia de control que fuera la más adecuada para nuestras condiciones y tratar de hacerlo práctico y económico sobre todo, porque sabemos que lleva muchas aplicaciones esta enfermedad, tratar de evitar riesgos de resistencia como ha sucedido en otras regiones y sobre todo apuntar a no dejar frutas con residuos. Como dijimos, al principio no teníamos muy claro el tema de las condiciones ambientales, fuimos generando algo a lo largo de los años y bueno, más o menos establecimos algunos momentos de infección clave. También fuimos aprendiendo sobre la expresión de la enfermedad en campo, los momentos críticos donde aparecía el mayor número de lesiones, que siempre eran más, sobre todo en el verano. Y en base a eso hicimos hasta ahora, llegamos a unas ciertas pautas de manejo que fueron las que más o menos establecimos en todo este periodo, que fue sí o sí tratar de tener los montes con bastante aireación, con poda, aplicar siempre según fenología y pronósticos de lluvia, siempre recurrir a la protección de la brotación de primavera, que es la que va a jugar un factor clave en la protección de la frutita que cuaja. Ya vimos este año fue una situación bastante complicada porque brotó temprano y hubieron condiciones y mucha fruta se enfermó y eso en realidad nunca lo hemos contabilizado, la pérdida de fruta en esta etapa. Bueno, evaluamos como productos más eficientes el cobre, el piraclostrobin y el mancozeb. Y lo de las estrobirulinas siempre estuvo propuesto como al principio de la temporada y nunca al final, por los riesgos de resistencia también. Y bueno, y teníamos como disponibilidad para utilizar el Frutic en la región. En base a eso, bueno, la estrategia de manejo más o menos implementada era esta, con la brotación, o algunos van hasta el pétalo caído con productos sistémicos, y el resto de la temporada hasta que la fruta madura, y bueno, hasta que la fruta se cosecha en realidad, con productos de contacto. Esto siempre nos ha llevado entre 8 y 12 aplicaciones. Entonces, como todos sabemos, una enfermedad de muy difícil control, con un largo periodo de susceptibilidad, con factores que en nuestras condiciones son predisponentes buena parte del año. Tenemos un número alto de aplicaciones con aumento de costos y de residuos. Y como decía Elena, el corto periodo de incubación de la enfermedad nos lleva a que las aplicaciones sean preventivas. Entonces, en base a todo este conocimiento que disponíamos, dijimos, bueno, la alternativa que nos queda es evaluar los sistemas de alarma para mejorar esos momentos de control y como decía Elena, a veces estamos indecisos porque tenemos un pronóstico de lluvia, pero viene seco y no sabemos qué hacer, si esperar un poco la cura o darla. Entonces dijimos, bueno, vamos a probar con los sistemas de alarma a ver cómo ajustan para nuestras condiciones. Entonces estamos hace 2 temporadas ya evaluando este tipo de sistemas en nuestras condiciones. Básicamente, como dijo Elena, estamos teniendo el apoyo de un español y entonces estamos utilizando uno de sus modelos
que se basa en el registro de condiciones ambientales donde son temperatura, precipitación, humedad relativa y hoja mojada, y el uso de las plantas trampas. Esta información va a una planilla que genera una X cantidad de puntos, que en realidad nosotros para nuestras condiciones es lo que estamos ajustando, entonces no sabemos cuál es esos puntos que nos indicaría una cura. Y por el otro lado está el modelo que ajustó Sergio, que básicamente se basa en los datos de Timer, pero que asuma, como decía Elena, la presencia del tejido susceptible y la ocurrencia de precipitaciones. Y para eso sí está establecido cuando el modelo llega a 100 puntos. Básicamente, para que tengan una idea, más aparte de las variables ambientales, este es el tipo de planilla que se lleva semana a semana con la medida de inóculo, que esto lo que se hace también es se trae en la brotación de primavera, y hasta que no haya fruta grande en campo, lo que se hace es traer brotes o frutas y se forza la expresión de síntomas en cámara húmeda, y ahí sabemos qué inóculo tenemos. En realidad, Sergio propone que cuando el inóculo es más de 10%, ya es una condición que suma para la cura. Después la presencia de tejido susceptible, el pronóstico de precipitaciones, y ahí vamos a ajustar. ¿Qué nos pasa? Por ejemplo, ustedes ven acá que en realidad casi nunca podemos esperar al valor de 100, o a veces hemos pasado el valor de 100. Acá, por ejemplo, estamos en 88, pero sabemos que vamos a tener precipitaciones. Entonces, bueno, nos jugamos a curar antes. Otras veces estamos pasados, pero en realidad tenemos climas bastante secos y entonces esperamos. El problema de este modelo es que sí o sí por temperatura, si temperaturas mayores a 20, en el rango de 20 y 28, suma 3 puntos. Entonces siempre lo está en época seca, igual estamos a veces acumulando esos puntos que en realidad no me están diciendo nada con respecto a la enfermedad. Bueno, entonces tratamos de evaluar estos dos modelos en distintos sitios. En uno propusimos el sistema de alarma español, básicamente con una modificación que fue la aplicación de cobre en primavera y la aplicación de sistémico en primavera. Por otro lado, la alarma dispuesta por INTA, el FRUTIC, y el modelo comercial. Hicimos parcelas con estos modelos, y bueno, y se aplicaba según el modelo, y se evaluaba mensualmente la fruta. Luego hicimos en otro sitio, en Paysandú, en cuadros con baja y con alta incidencia alternaria, el modelo español, y evaluamos también el sistema comercial. Una idea del esquema de aplicaciones, bueno, básicamente nosotros siempre usamos cobre desde noviembre en adelante prácticamente, y solamente aplicamos estrobilulinas al comienzo. ¿Qué nos pasó con esto? Por ejemplo, ustedes vean acá el comercial, solamente recibió 4 aplicaciones, entonces esto nos complicó al momento de evaluar, pero también fue un año que sorprendentemente nosotros tenemos cuadros como que ya venimos conociendo, pero la enfermedad se expresó con menos incidencia que otros años, y bueno, ellos en realidad por distintos motivos hicieron estas aplicaciones, y nosotros según el régimen de alarmas hicimos mucho más, el doble prácticamente. Con respecto al otro sitio que teníamos el cuadro de alta incidencia, bueno, acá hicimos casi que el mismo sistema de curas, nada más que el comercial utilizó 4 veces estrobilulinas en distintos momentos, y para el sitio de baja nosotros hicimos este tratamiento, en los que está en verde, y el productor utilizó 2 estrobilulinas. ¿Qué obtuvimos de resultados? Bueno,
Para el caso del sitio 1, que yo les decía, en realidad, los sistemas de alarma al final prácticamente que curábamos los 3 sistemas por igual, porque nos pasó que con el sistema español, como yo les comentaba, no sabíamos cuál es nuestro límite de puntos y saltaba rápidamente. De repente veníamos acumulando 20 y una lluvia nuestra lo hace saltar a 70 o 80 de un día para otro. Entonces fue como muy difícil guiarnos por eso. Entonces, básicamente que las aplicaciones las hacíamos teniendo en cuenta más o menos todos los datos. Como ustedes ven acá, el sistema de alarmas en realidad dio un 94% de fruta sana contra un 65% del comercial, pero recuerden que este comercial en realidad tenía pocas aplicaciones, entonces como que mucho igual no puedo concluir de esto, porque fue un cuadro que en realidad tuvo baja incidencia y obviamente tuvo mejor momentos quizás más acertados de cura, pero no sé si es del todo refleja lo que sucedió. En cambio, el otro sitio, para un cuadro de alta incidencia alternaria, sí se vieron claramente las diferencias entre aplicar por un sistema de alarma y aplicar por un sistema comercial. Y en el sitio de baja incidencia, como que dio lo mismo aplicar o no por una alarma, porque en realidad justamente como tenemos baja incidencia, no nos va a decir mucho. Eso es lo que habíamos presentado años anteriores, que también llevan menos curas, o sea, hay que tratarlos diferente porque no es necesario realmente hacer un esquema de tantas curas. Entonces, como conclusiones hasta el momento de estos sistemas de alarmas, bueno, en realidad estamos teniendo bastante dificultad para ajustarlos. Como yo les comentaba, nunca podemos llegar a un puntaje y decir con seguridad, bueno, en esto curo o no curo. Creemos que básicamente eso está dado sobre todo porque tenemos mucho nivel de inóculo en las quintas, porque tenemos bastante frecuencia y abundancia de precipitaciones, entonces eso también no es lo mismo, como les decía Elena, lo que se ajustó para otras regiones, que ellos fijan el límite de lluvia en 2,5 milímetros, eso acá es nada, entonces es una condición muy diferente en los modelos de ellos y en los nuestros. Y sí dio diferencias, como ustedes vieron, en tratar un cuadro con alarma realmente cuando el cuadro tiene una alta incidencia de la enfermedad. O sea, en parte ha mejorado en los momentos de control, pero también hay que tener como mucho sentido común y conocimiento del cuadro, de la enfermedad, y esto, en mi opinión, es una guía, pero va a ser difícil terminar de ajustar algo por la variabilidad que tenemos climática en la región, y bueno, esperamos que sí podamos decir, bueno, con X lluvia, pero por lo que estamos viendo va a ser bastante difícil de llegar a un modelo contundente para nuestras condiciones. Bueno, gracias. Gracias, Leti. Ramiro, ¿hacemos el cambio? Vamos a hacer un cambio de internet. El segundo es, les digo que acá hay lugar, hay un montón de lugar, si quieren algunos acercarse, con gusto. Mario, espera que allá. ¿Por qué no hacemos, Tato, sugerencias si querés hacer algunas consultas ahora mientras que hacemos el... ¿Por qué no haces unas preguntas? ¿Sí? Para aprovechar el tiempo. Propuesta, mientras que hacemos este cambio, con estas dos charlas de Elena y de Leticia, si hay preguntas, las hacemos ahora. Así aprovechamos y no perdemos tiempo. ¿Los maté con esa? ¿Zócalo tiene alguna pregunta? Entonces no charle. Buenos días. Buenos días. Una pregunta. Si hay inóculo durante todo el año,
¿Cuál es el sentido de pulverizar solo cuando hay para proteger brotaciones? Bueno, nosotros lo hicimos, en realidad, yo hablé de las brotaciones, pero porque en ese momento no tenía en la cabeza la fruta, pero evidentemente también la fruta la tenés que proteger todo el año, por lo que vimos que la fruta es sensible desde cuajado hasta cosecha. Lo que por eso lo que estamos también ahora haciendo es otro trabajo para ver el tema de la persistencia de los fungicidas, pensando en la fruta, porque la fruta hay que protegerla siempre, porque hay inóculo todo el año y si se dan las condiciones de temperatura y humedad, la infección se va a desarrollar sobre esa fruta. No, lo que pasa es que antes acá también se aplicaba más dirigido a lo que era... Antes se aplicaba más dirigido a lo que era la fruta y en realidad había un periodo crítico que generalmente se da, no sé, en octubre, depende del año, este año fue muy temprano, pero ese periodo crítico que afectaba la brotación a veces no se tenía en cuenta y entonces ese tejido de brotación después iba a ser un inóculo potente para la frutita y como que siempre se curaba desde pétalo caído en adelante. Por eso fue un poco, y por eso insistíamos tanto en que tampoco descuiden la brotación, y la fruta se cura siempre igual. Sí, la brotación de otoño también. También. Gracias. Roberto. Buenos días. No, solamente una cosa. Bueno, cuando estaba trabajando todavía acá en la estación en el año 2009, se hizo un trabajo de seguimiento de la fruta y en hoja con los colegas, ¿no? Con Carlos Gabrieli y Sergio Gabrieli, en el cual se veía claramente que se utilizaron, mejor dicho, se hizo el trabajo en 2 sistemas de plantación, en 3 bolillos, a doble fila y en una fila simple, ¿no? Lo que se vio ahí bien claramente que en la plantación de alta densidad, aplicando los mismos tratamientos, la fruta que enferma, por supuesto, en las condiciones de alta densidad, fue mucho más alta que en las condiciones de cuando estaban en una fila simple. Inclusive en una fila simple, aplicando los mismos tratamientos en los 2 casos, el porcentaje de fruta que se obtuvo fue muy alta, fruta limpia, ¿no? En el caso del sistema simple. Digo, ese es un detalle. Y lo otro, bueno, también se vio que cuando se hizo el seguimiento en campo con fruta marcada, ¿no? en las plantas, el periodo de infección también, es decir, es lógico, un poco confirma lo que estaban haciendo, que fue hasta el final se veían manchas, ¿no? de alternaria. Pero el tema es que las manchas, mejor dicho, las infecciones primeras daban, por supuesto, síntomas más grandes, es decir, eran manchas de más diámetro que las que atacaban cuando era más tarde, en la época de febrero, en el cual eran muy pequeñas el síntoma, ¿no? El tema de esta enfermedad que al principio se confundía con cancrosis y después, sobre todo en las infecciones a lo último, ¿no? de la fruta, en el cual había pequeñas manchitas de alternaria, era muy difícil de diferenciar con los síntomas de cancrosis que también se dan en esa época. Lo otro, que cuando se daban muchas aplicaciones de cobre, tanto en la Murco como en la Nova, se producían serios daños de cobre sobre la fruta, lo cual, que la mayoría de estas frutas son para exportación, lo cual producía un descarte muy importante. Por eso, nosotros en ese momento, que hicimos 2 o 3 años de trabajo, se trabajó siempre con estrobilurinas, con no más de 2 aplicaciones al año,
o en el ciclo en el cual la fruta era susceptible, y la verdad que se obtuvieron muy buenos resultados. Inclusive algunas estrobilurinas, no quiero dar el nombre químico, se comportaron mucho mejor que otras, ¿no? No, solamente quería decir eso como aporte nomás a la... Bien, gracias. ¿Alguna otra preguntita? Sí. No, quiero Leti. agradecerle a Roberto realmente sus aportes por toda su experiencia y los trabajos que hizo aquella niña. Creo que, como dice Roberto, quizás nosotros confirmamos datos que ya en la experiencia anteriores se habían observado. Y evidentemente sí, el sistema de plantación influye, si tenemos más tiempo hoja mojada va a ser más riesgo de enfermedad. Lo que dice Roberto de los productos químicos también, lo que hizo Leticia, bueno, mejora el control de la enfermedad, pero hay que tener la precaución en verano con el uso del cobre, y las estruvirulinas se tienen que aplicar tempranamente y no se pueden hacer más de 2 aplicaciones por el riesgo de resistencia, pero creo que fueron todos aportes muy buenos los de Roberto y le agradezco. Muy bien. Una más, Roberto. Una más y seguimos, que tengo al señor de los Santos que está nervioso. No, lo que quería, no lo quiero hacer hablar a Juan Pedro, pero él siempre recomendaba, creo que para control ternaria, las aplicaciones de, yo no me acuerdo si era estrobilurina, a los no sé cuántos días después de pétalo caído o de la fruta recién cuajada, y a los 45 días, más o menos 50 días después de esa aplicación, en el cual creo que vos obtenías buenos resultados. No te digo porque nosotros aplicamos ese criterio y la verdad que los resultados fueron buenos. Lo único que lo diferenció fue el sistema de plantación en alta densidad y en baja densidad. Por eso digo, la importancia de la poda en esta enfermedad es muy importante. Es una enfermedad que el manejo influye mucho en la enfermedad. Por lo cual sería necesario que se podara, la planta, ¿no? Lo cual a veces no es fácil, dadas las condiciones a veces que están las empresas que no pueden gastar en mano de obra para hacer el trabajo. Pero para esta enfermedad y para varias, ¿no? La poda es muy importante. Ahora, hay que tener cuidado también porque si se poda muy, muy fuerte para protegernos de esta enfermedad, a veces salen brotaciones muy vigorosas y nos agarra el cancro cítrico, ¿no? Por eso tiene que ser una cosa equilibrada la lucha contra las enfermedades. Luchando contra una, pero pensando en otras, ¿no? Entonces hay que llevar a un balance en el cual se logre el mejor resultado. Y eso lo van haciendo las empresas, a veces con la ayuda de la información y a veces por acierto y error. Bueno, no tenemos mucho más espacio para... Bien, gracias Roberto por los aportes. Seguimos.